esta parte de la piel, le meto el dedo por la boca y empiezo a mover internamente, uno dice, ah, pero me meto el dedo dentro de la boca. Sí, está ahí dentro de la boca, pero siguen siendo células epiteliales. Y si tú sigues con un dedo más largo, ¿ah? Aquí por el osofoco, todas estas células son células epiteliales. Y si tú llegas acá al estómago, todas estas células son células epiteliales. Y así sucesivamente hasta que se acaba el sistema gastrointestinal. Entonces son células epiteliales. ¿Sí? De hecho las vimos en el microscopio, ¿no? Vimos células epiteliales en el microscopio. ¿Cuándo interno entonces? ¿Cuándo es interno? Cuando estamos dentro de la sangre. Ahí está medio interno. Y es paradojal, ¿sabes por qué? Porque dentro de la sangre también tienen los endotelios, que también son células epiteliales. Y por definición las células epiteliales están mirando hacia afuera. Oye, primera parte, ¿se entendió esta cosa? ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si aquí tenemos el hígado? El hígado tiene una vesícula biliar y un conducto biliar. ¿Me siguen? ¿Qué tal si yo con este dedo gigantesco sigo viendo epiteliales y aquí me encuentro con un conducto? ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí. Yo voy a meter el dedo aquí por el conducto. ¿Esto es medio interno o externo? Externo. Por lo tanto, aquí son puras células epiteliales. Y aquí, medio interno o externo. ¿Fuerte y claro? Externo. Sigue siendo medio externo. Entonces tú dices, ya, ¿y hasta cuándo esta cuestión se acaba? Bueno, aquí los conductos que están produciendo aquí la secreción, después vamos a ver que la bilis se acumula acá en la vesícula, pero la produce el hígado. La bilis la produce el hígado, se almacena en la vesícula. ¿Sí? Cuando tú ya llegas al contacto final donde ahí está la célula y la secreción, de ahí en adelante es medio interno. ¿No? Profe, y si me muevo el dedo y me puedo ver y aquí. Eso es medio interno. Medio interno. Medio interno. ¿Qué interno? Todo esto es interno, porque esto es como un conjunto de células epiteliales, pero en vez de estar en una superficie, tú la tiraste para adentro. En histología eso se llama una invaginación. Mira, si esta es la materia uterina, tenemos aquí el canal cervical. Si tú vas, epitelio de la piel, epitelio vaginal, epitelio cervical, epitelio uterino, el bebé, ¿dónde se desarrolla? ¿En el medio interno o en el medio externo? Interno. En el medio externo. No. Si a ti te van a tomar un examen de Papa Nicolau, te van a sacar células de ahí, ¿sí? Entonces, te colocan en una posición, te colocan el espéculo, te sacan células epiteliales del cuello uterino. Y si son epiteliales, son medio externo, medio interno, epiteliales. Entonces tú tienes aquí la piel, tiene una invaginación, la invaginación sigue, llegáis al canal cervical, del canal cervical llegáis entonces siguen siendo células epiteliales, pero tienen un nombre, el endometrio. Estas son las que crecen con el estradiol y se mueren después con la falta de progesterona. Entonces, si el bebé se va a insertar aquí, lo que se inserta es la placenta, pero el bebé
está lleno de membranas, pero se está desarrollando en el medio externo. ¿Sí? ¿Se entendió esta cosa, no? Es súper complicado, ¿ah? Sobre todo en el curso de ecología, porque no tiene sentido hablar de que la piel sean células epiteliales, pero resulta que dentro de los intestinos hay células epiteliales. Entonces, ¿cuál es lo único que está sucediendo? Que tú generaste una invaginación completa. Es más, déjame terminar esta idea y te doy la palabra. Si tú tienes una superficie llena de células epiteliales, ¿me sigue aquí o no? Si esto está lleno de células epiteliales y tú esto lo doblas hacia adentro, estas van a seguir siendo células epiteliales. Y si lo dobláis hacia afuera, van a seguir siendo células epiteliales. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? En algunas zonas de acá se dobla hacia adentro y en otras zonas se dobla hacia afuera. Entonces, uno es el de revestimiento y el otro es el de secreción y glándula. Pero todas las células de nuestro sistema gastrointestinal van a ser células externas porque son células epiteliales. ¿Sí? Mejor el asunto, ¿no? Esto bien, hay gente que se enoja, no le digo. Profe, ¿dónde están las secreciones del medio interno? Donde está, depende. Por eso se dice que hay secreciones endocrinas, que son para adentro, o las que son exocrinas. Por ejemplo, las glándulas de la saliva, exocrinas o endocrinas. Tú tienes que hacerte la siguiente pregunta: ¿la saliva va a la sangre o va fuera de la sangre? Exocrino. Pero por ejemplo, la secreción del hígado, eso es. La secreción del hígado. ¿Cuál es secreción? La bilis va para afuera. Por lo tanto, es una exocrino. ¿Sí? ¿El páncreas endocrino o exocrino? Fuerte. Tiene ambas. Mira, el páncreas es una cosa como una cola aquí. Tiene al revés. Tiene así. Todas estas células que están aquí forman el acino pancreático. Y otra más. Y otra más. Y si tú juntáis todas estas células que están secretando hacia ahí, tú vas a ver qué cosa. Están formando un conducto. ¿Y este conducto a dónde se va? Se va al duodeno. Antes de llegar al duodeno, aquí tienen un comentario. Esta parte del páncreas que está generando hacia el lumen, acá, endocrino o exocrino, exocrino, porque lo está tirando para afuera. Pero resulta que aquí adentro también tenemos, ¿qué cosa? Una glándula que ya no tiene el conducto glandular. Por lo tanto, esta glándula produce su hormona, se acumula aquí adentro y por gradiente después toma ¿qué cosa? La sangre. Por lo tanto, si estas son células beta o células alfa, la célula beta va a producir insulina y la célula alfa va a producir glucagón. Insulina. Cuéntame una cosa, la insulina y el glucagón, ¿dónde van a estar? ¿En la sangre o dentro del conducto del intestino delgado? Por lo tanto, tú tienes como esa páncreas endocrino y páncreas exocrino que da el jugo pancreático principalmente. Entonces, hay una secreción que va hacia afuera, exocrina, y hay otra secreción que va para adentro, endocrina. ¿Sí? ¿Perdón? ¿El jugo gástrico es endocrino o exocrino? Si es endocrino, se va a la sangre. ¿Se va a la sangre? No, se va para afuera. O sea, si esto es lo que estamos viendo aquí, el hígado tiene una secreción exocrina. Los epitelios, ya, pero no, yo aquí no he hablado de epitelio.
Y los epitelios se acabaron ¿dónde? En los conductos, en estos conductos que reciben la secreción que es la bilis. Por lo tanto, las células que están produciendo la bilis, secreción exocrina. Si estas células están produciendo, por ejemplo, albúmina, ¿hacia dónde va la albúmina? ¿Hacia la sangre o al duodeno? Por lo tanto, es una secreción endocrina. ¿Sí? ¿Mejor el asunto, no? ¿Vamos bien con esta cuestión o no? ¿Sí? ¿El sudor exocrino o endocrino? Exocrino. ¿Una hormona paracrina? Entre comillas, ¿interno o externo? Interno. Todo lo que es endocrino, sangre. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho esto, estamos recién en condiciones de empezar a conversar. Si no, todo este tubo, todos estos revestimientos epiteliales, ¿nos acordamos que viene después de los epitelios? Están las células epiteliales, que pueden ser estratificados, pseudoestratificados. ¿Ah? ¿Qué viene después? La lámina basal. ¿Y después qué viene? Tejido conectivo. ¿Y después del tejido conectivo qué es lo que viene? ¿Sí? Depende del órgano. En el tejido conectivo está la sangre. Después viene el tejido muscular. Y debajo del tejido muscular puede venir también otra capa de tejido conectivo. Comentario: células epiteliales, tejido conectivo. Recuerden que el tejido conectivo es vascularizado, el tejido epitelial no es vascularizado. Entonces aquí los vasos sanguíneos estarían en el tejido epitelial, este es el conectivo, y aquí tenemos el muscular liso. Comentario con respecto a este tejido muscular liso. Tenemos un montón de neuronas a lo largo de todo este sistema gastrointestinal. Estas neuronas conversan con el sistema nervioso autonómico, ya sea parasimpático o simpático, pero este es un sistema nervioso completamente nuevo. ¿Sí? El sistema nervioso de la guata, como le dicen algunos. Este sistema nervioso conversando con este posibilitan de que este músculo liso se mueva. ¿Qué significa eso? Que después de que tú tragas, el esófago empieza a moverse como si tú estuvieras apretando una pasta de dientes siempre en una dirección, de craneal hacia caudal. Y este movimiento continúa en el estómago, en los intestinos y en el intestino grueso. ¿Alguien sabe cómo se llama ese movimiento? Entonces, ¿qué es el peristaltismo? Es el movimiento permanente que tiene nuestro sistema gastrointestinal desde craneal hacia caudal. Y aunque ustedes no lo crean en algunas patologías, el movimiento se invierte y el paciente termina defecando por la boca. Bueno, pero está bien. Así que peristaltismo, ¿qué es el peristaltismo? Es un movimiento. Y si es un movimiento, ¿quién lo causa? El tejido nervioso, el epitelio, el conectivo o el músculo. El músculo. Tenemos musculatura que permanentemente se está moviendo. ¿Y han tenido cólicos o retortijones de huevo? ¿O de estómago o del perón del intestino? Este es un peristaltismo que una zona del intestino quedó en una contracción permanente. Profe, ¿y el peristaltismo siempre va a ser un movimiento intestinal? Desde el esófago hasta el recto. Aquí no cuenta la deglución. La deglución
Entiendo que está relacionada con el glosofaríngeo y el hipogloso, que son pares craneales. ¿Sí? Entonces, ese es para tragar. Pero una vez que tragaste, te quedó el alimento en el esófago. ¿Quién garantiza que el esófago vaya hacia el estómago y no de vuelta? El movimiento peristáltico. Y una vez en el estómago, el movimiento peristáltico sigue. Es como si tú tuvieras aquí una lavadora. Se va a mover, se va a mover, se va a mover, se va a mover, se va a mover. Hasta que la partícula tiene un tamaño pequeño y puede pasar al intestino delgado. ¿Sí? Cuando uno tiene acidez y se devuelve Acá. la bilis, es igual sería. No, la bilis, mira, para que se devuelva la bilis, tú debiste tener un problema en el cual estás en contra, pero vamos a decir lo siguiente: el vómito, que no está en el objetivo del curso, pero lo vamos a comentar. El vómito es como la tos, la diarrea o el estornudo. Es un reflejo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Si algo llegó al estómago, se va a irritar. El estómago le va a mandar una señal al sistema nervioso central. El sistema nervioso central lo primero que va a hacer va a estimular más al parasimpático, eso lo vamos a estudiar ahora. Más parasimpático, más secreción ácida. Entonces uno dice, ¿y por qué más secreción ácida? Porque mientras más ácido esté el estómago, se piensa que usted haciendo una cuarentena para destruir la partícula que está creciendo ahí, que puede ser un microorganismo. Y cuando ya no lo lograste, el sistema te hace un reflejo para que se contraigan los músculos abdominales y para afuera. La diarrea es exactamente lo mismo, pero abajo. Si hay alguna toxina que esté irritando los intestinos, afuera. Entonces, el menor tiempo posible tener esa bacteria dentro. Entonces eso no sería peristaltismo. Ya no sería peristaltismo, ya sería un reflejo, pero que está acompañado de los movimientos peristálticos. Pero en este caso en particular, como vamos para el otro lado, ¿sí? Va acompañado de la contracción de los abdominales. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú tenías bilis en el duodeno, esta bilis puede pasar al estómago y del estómago afuera. Uno dice vómito bilis. No, el jugo gástrico es gástrico y la bilis viene del hígado, se acumula en la vesícula biliar y va al duodeno. Ya vamos a analizar eso ahora. Oye, el principio, ¿vamos bien? ¿Se entendió más o menos lo que vamos a estar discutiendo ahora? Vamos a orar para ordenarnos y vamos a tomar una pausa, ¿no? 20 minutos, ¿está bien o no? 20 minutos, hacemos pausa. Ya, vamos por parte entonces. Si nosotros tenemos esta sección, como ha sucedido en varias veces, esto tiene diferentes segmentos. Así como el de front tenía también diferentes segmentos, esto tiene un esfínter de entrada y un esfínter de salida. ¿Sí? El más firme como esfínter sería el de arriba, el cardias. El de abajo no funciona tanto como esfínter, pero la idea de un esfínter es como similar a lo que era la válvula cardíaca, algo que se abre y se cierra en un momento determinado. Entonces de repente hay personas que tienen problemas en este esfínter y queda abierto. Entonces cualquier cosa tenemos un reflujo que es bastante desagradable, empieza a irritar al esófago, siendo que siempre el movimiento debería ser hacia abajo. Después tenemos el fondo del cuerpo y el antro, donde hay diferentes poblaciones de células, porque las que vamos a estar comentando ahora son las células que pertenecen a la cripta. Este estómago entonces está lleno de células epiteliales y la gracia que vamos a ver a continuación es que cuando hay diferentes fases, vamos a tratar de que lo primero que suceda es aumento de la secreción gástrica. Aumento de la secreción gástrica. Y la pregunta es, ¿para qué quiero yo aumentar la secreción gástrica? Para que
pH lo más ácido posible. ¿Sí? La idea cuál es, si esta cuestión está ácida y tú comiste algo que no venía bien las manos lavadas, ¿ah? Tú te vas a comer, no sé, un pan, tú te vas a servirte la reina y tú veías ahí y te mandas a cambiar. ¿Quién sabe qué? ¿Ah? ¿Me sigue la pista? Si hay mala manipulación puede venir un virus o una bacteria. Si tú aquí adentro tienes un ambiente ácido y el alimento va a permanecer aproximadamente 3 horas aquí antes de pasar al intestino en su totalidad, tú en este momento estás teniendo una cuarentena biológica. Estás recibiendo el alimento con las peores condiciones de bienvenida. Siempre y cuando venga un elemento biológico como una bacteria o un virus. ¿Sí? Así que es conveniente que aquí esté ácido, la respuesta es sí. El pH que hay aquí es aproximadamente pH de 2. Y cuando salimos del estómago y entramos al duodeno, se tiene que generar un cambio radical de pH, cosa de tener un pH entre 8 y 9. Esta cuestión quizás no dice mucho, pero la escala de pH es una escala logarítmica. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú tienes una diferencia de 6. Eso significa que hay 6 ceros. O sea, en el estómago hay 1.000.000 de veces más protones que en el duodeno. ¿Sí? Ese es más o menos el cambio que tenemos que generar. Y este cambio lo va a ayudar mucho a lo que es el jugo pancreático. O sea, aquí el páncreas que da jugo, el amigo o la amiga que da jugo, el páncreas. ¿Por qué dicen el páncreas? Porque da jugo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende cuál podría ser el objetivo de tener un pH ácido en el estómago? Entonces, siempre vamos a tener un pH ácido en el estómago, pero cuando comemos se genera un estímulo que se divide en 3, que lo vamos a estar estudiando, que son estimulaciones cefálica, gástrica e intestinal, que hace que aumente la secreción gástrica en el estómago. Y ahí vamos a buscar el sistema simpático y el parasimpático. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Me van diciendo. Mira, esta figura alcanzan a verse aquí algunos cortes en capas de las diferentes capas que hay en el estómago, capas musculares. ¿Sí? Mira, ¿qué tejido sería este? Tejido conectivo. Y todo esto de acá es tejido epitelial, pero con una invaginación. Me explico, mira. Si nosotros pudiésemos tirar una cuerda aquí y bajar, o colgar un sombrero, una mochila, vamos bajando y empezamos a caminar por la superficie, la mochila, empezamos a caminar por la superficie del estómago, ¿sí? Nos vamos a encontrar que la superficie del estómago está lleno de huecos, como si fueran cavernas hacia abajo. A eso, histológicamente se le conoce como la cripta. Entonces, si tú bajaras por la cripta, te encontrás con que está lleno de células. ¿Se alcanzan a ver aquí, no? Entonces, cada una de estas células va a contribuir a una secreción a este espacio que posteriormente va a terminar como una secreción exocrina en el estómago. Entonces, por supuesto, vamos a recibir señales paracrinas y por supuesto señales nerviosas y señales endocrinas. Aquí está un poco más detallado, ¿eh? El tipo de célula en la cual estamos analizando. Tenemos las células D, producen somatostatina,
células parietales que producen la secreción ácida y secretan una proteína que se llama factor intrínseco. Ese lo vamos a dejar en remojo, pero hay que tenerlo en el radar. Tenemos las células principales que secretan pepsinógeno, las células cromáfina y histamina, las células G secretan gastrina. Y por último, estas que están a la salida, en la superficie, se conocen como las células epiteliales y producen una capa de moco. Moco, la receta para el moco es agua, sodio y proteína. Ahí tienen el moco ácido. Pero este moco en particular tiene bicarbonato. Entonces, esta cuestión es tremendamente importante porque si esto es lo que está produciendo las células de los epitelios gástricos externos, de allá arriba, vamos a tener una capa de moco protector a la cantidad de ácido que vamos a producir. No está de más decir que si las células del epitelio mucoso no producen este moco, el pH ácido no solamente va a, entre comillas, eliminar bacterias, sino que va a generar una gastritis espantosa, que a la larga puede terminar en una úlcera. Ya, entonces, vaya para la suma. Después vamos a revisar esto nuevamente. Aquí hay un montón de células y esta proporción poblacional va a ir cambiando dependiendo del lugar donde esté del estómago. Entonces, recordemos que habíamos dicho que en el estómago teníamos 3 zonas, que era el fondo del puerto ligado. Entonces, en cada una de estas zonas hay criptas, sí, y estas criptas van a tener diferentes poblaciones de células. ¿Sí? Entonces, este es el esquema que tenemos que analizar. No solamente analizar, sino que tenemos que saber. Por favor, no anoten nada, esta cuestión está en el cuadernillo, esta presentación está en un montón de partes. Si le ponemos atención aquí, tenemos que estudiar. ¿Quién produce la secreción ácida? Este es lo que tenemos que ver. La célula parietal. ¿Sí? Pero esta célula no se manda sola. Para que esta célula pueda producir su secreción ácida, vamos a decir que esta célula necesita de por lo menos 3 estímulos al unísono. Acetilcolina del sistema parasimpático, histamina de la célula cromáfina y gastrina de la célula G. Entonces aquí tenemos 4 tipos de células, más el sistema parasimpático que no se muestra aquí, salvo en la penumbra. Yo solicito que no anoten nada, pongan 100% de atención en lo que está realizado. Pues va a ser lo último que vamos a explicar antes de la pausa. Sí, ya estamos cansados, vamos a hacer pausa. Esta célula necesita que la estimule. Entonces, esta requiere de la de arriba, que es la cromáfine, y la célula G. Pero estas dos células, mira lo que vamos a decir, están inhibidas por esta que tenemos acá, que es la célula T. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pero hágalo ya. Si esta célula T en un principio está activa, va a empezar a secretar una hormona de manera paracrina. ¿Sí? Esta hormona se llama cáchate el nombre, estate quieto, somatostatina. Y esta hormona, ¿qué es lo que hace? Estimula a su respectivo receptor de somatostatina en la célula cromáfina y en la célula G. Pero al estimular el receptor, ¿qué le estamos diciendo a la célula? Estate quieta, estate callada, estate quieta. Por lo tanto, al estimular a esta célula con somatostatina, la célula G no produce gastrina y la célula cromáfina no libera histamina. ¿Sí? De esto se desprende que si esta está activa, estas dos están dormidas, y si estas dos están dormidas, no van a poder estimular la célula parietal.
por lo tanto la secreción ácida va a ser muy baja. ¿Sí? Esto, si lo llevamos al absurdo, es biología celular, de comunicación celular, receptor y ligando. ¿Sí? Así que la lógica aquí es, esta está activa y quiere que nadie más trabaje. Punto. Pero para que esta esté activa, nadie tiene que estar estimulándola. Entonces, si esta está activa, somatostatina. Statina. Cállate. La gastrina no se produce, la histamina no se libera. Fin de la historia. Y así estamos. Hasta que de repente empieza a dar hambre y alguien ve un pastelillo o pasa por al lado de una panadería, huele y saliva. ¿Han experimentado esa sensación de salivar? Y dices, oh, saliva, oh, el olor rico. Ya. A eso se le considera la fase cefálica. Uno imagina los alimentos, le entran imágenes o olores, y lo que sucede en ese momento es que se activa el sistema parasimpático. Por lo tanto, sistema nervioso autónomo parasimpático. Atención con esto, porque en el momento en que ocurre esto, la acetilcolina estimula el receptor muscarínico e inhibe acá. O sea, lo mismo que hacía esta célula con las otras dos, el sistema parasimpático se lo está haciendo ahí. Pero como esto está ocurriendo, se deja de producir esto. ¿Vamos bien? Por lo tanto, esto deja de ocurrir. Así que esta célula como que empieza a despabilar. Pero resulta que acá, la célula G también está recibiendo estimulación del parasimpático, ¿se ve o no? Acetilcolina, estimulación, y esta célula empieza a despertar. Además, que esto tampoco está sucediendo. Por lo tanto, ahora el sistema parasimpático, al inhibir esto, se deja de producir el que inhibe, esta despierta y produce gastrina. La gastrina estimula al receptor y estimula a la célula a que se libere histamina. Y el mismo sistema parasimpático también está estimulando a la célula parietal. Por lo tanto, ahora tenemos gastrina, tenemos histamina, tenemos acetilcolina, y esta célula parietal se pone a producir secreción ácida. Una consulta que nunca supe que era CCK.